Personas, momentos y decisiones que transforman. Porque el camino también merece ser contado. Esto es Vidas en Rutas. Hola, hola a todos en casa. Les doy la mejor bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Vidas en Rutas. Hoy estoy con un invitado. Su nombre es Gauden. Lo conocí en Queenstown hace un tiempo atrás y hoy día aceptó la invitación de estar conmigo en esta entrevista para este hermoso podcast. Entonces, Gauden, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por dejarme estar aquí en tu podcast. Sí, muchas De hecho, gracias de por hecho, creo que darte el fui. tiempo. Sí, de hecho, creo que fui yo el que te dije que quería salir. Sí, así que muchas gracias por querer estar, muchas gracias por querer compartir tu historia. Creo que es muy importante que las personas que andamos viajando contemos también nuestra experiencia y esa es mi idea con este podcast, como dar el espacio para que nosotros contemos nuestra experiencia viajando y así poder motivar tal vez a alguien que está en su casa pensando en hacerlo. Sino y sobre todo para que la gente que ya se ha lanzado a vivir la experiencia tenga un lugar donde escuchar a gente haciendo lo mismo, porque a veces cuando estás viajando como que si te sientes un poquito solo o entonces Sí, escuchar a otros viajeros está siempre guay, te sientes sí. acompañado desde la distancia, ¿no? Yo creo. Sí, sí. Y sirve para darse cuenta que no somos los únicos haciendo esto. Hay muchas personas viajando alrededor del mundo, muchas Sí, personas lejos de casa, pero bueno, lo importante es que aquí estamos. sí, ¿no? Oye, mira, tengo un listado de preguntas que te voy a ir haciendo y para empezar esta entrevista, la primera pregunta sería, ¿quién es Gauden y qué historia te trajo hasta estar viajando, a decidir estar Pues viajando alrededor del mundo? Pues la verdad es que, bueno, yo cuando tomé la decisión de lanzarme a viajar, fue básicamente con un objetivo que era el aprender inglés. Yo me encontraba en Madrid, estaba trabajando de enfermero, estaba estudiando mi máster en sexología y me encontraba como un poco cansado de la rutina, supongo, y una amiga me dijo, ¿sabes? Me ha concedido la visa para irme a Nueva Zelanda. Y yo le dije, ala, ¿y eso cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has conseguido? Y me dijo, es súper sencillo, solamente tienes que meterte en la página web, rellenar tus datos y ya está. Y yo le dije, ya, pero yo no tengo inglés. Y me dijo, no te preocupes porque te pueden dar la visa sin ningún tipo, no necesitas una certificación de inglés para conseguirla. Y entonces yo estaba como que diciendo, wow, en plan, tengo esta posibilidad, estuve empezando a rumiar esa idea y yo siempre desde que era pequeñito, siempre uno de mis sueños era vivir en el exterior, vivir en el exterior de mi país, en el ¿En el extranjero. extranjero? Sí. Quería, mi sueño siempre era vivir en el extranjero, al menos por un tiempo. Y la verdad es que dije, bueno, cuando acabe mi máster, no se me plantea un futuro, o sea, no se me plantea, no tengo ningún objetivo aquí en España, sino simplemente pues, seguir con mi trabajo. Y la verdad es que no tenía ganas de empezar otro máster. Entonces, un día nada, me metí a la página web del gobierno de Nueva Zelanda, fui a hacer la aplicación y nada, me pedían pasaporte y no tenía ni pasaporte cuando me lancé a hacer la idea. Oh, Decía, ¿cuál no. es tu pasaporte? Y yo, no tengo ni No idea. tengo. Entonces, nada, Wow. pero nada, entonces me hice mi pasaporte al cabo de 2 o 3 semanas, apliqué a la visa y al mes o así me la concedieron. Y cuando acabé mi máster, 2 o 3 semanas después me cogí un avión y aparecí en Auckland, en Nueva Zelanda. Ah, directamente te fuiste. Entonces, Nueva Zelanda fue tu primer país Sí, cuando fue el decidiste primer empezar a viajar. Sí, fue el primer país al que, al final, para al menos los españoles, es muy sencillo conseguir la visa de Work and Holiday. Solamente necesitamos pagar como unos 200 o 300 euros o dólares, no recuerdo, dólares americanos. Ya. Y, y entonces, y nada más, no necesitamos ni siquiera inglés y hay un montón de cupos. Y como Nueva Zelanda no es un destino tan mainstream como puede ser Australia, los Mm. cupos nunca se acaban, entonces puedes aplicar cuando tú quieras a lo largo del año. Tenemos esa suerte, la verdad. Sí, sí, harta suerte porque no sé si sabes, a los chilenos es un día a una hora y son, no sé, ni siquiera me acuerdo, mil cupos serán, o tal vez menos. Ni siquiera me acuerdo, fue hace tantos años que postulé. Pero claro, es un puro día y como hay tanta demanda, que gente que quiere venir acá, se acaban súper rápido. Así que los españoles no Sí, están muy interesados de venir acá entonces.
O sea, a nosotros nos pasa un poquito lo mismo, entre comillas, con con las visas de Australia. Ya. Las visas de Australia el día 1 de julio se abren y tienes que estar ahí a la hora exacta para aplicar, porque si no, no es posible. Oye, ¿y ahora Sí. estás con la Working Holiday en Australia? Sí, ahora estoy con la Work and Holiday aquí en Australia. Ahora mismo estoy ya en una islita en Queensland. En Queensland. Ujú. 3 horas atrás de Nueva Zelanda. 3 horas antes. Sí, 3 horas temprano. Oye, cuéntame un sí. poquito, ¿de qué lugar de España vienes? Oh, se me Yo pega soy el de... acento, coño. Ya, sí. Yo soy de un pueblecito de Cuenca. Mi pueblo tiene 300 habitantes y es un pueblo muy chiquitito, tiene como solamente 6 calles, nada más. Yo nací ahí. Sí, o sea, muy pequeño. Yo nací en ese pueblecito y cuando me tocaba hacer la carrera me mudé a Madrid y bueno, estuve viviendo en Madrid 7 años, luego me fui a vivir a las Islas Canarias, estuve viviendo allí un tiempo y luego me volví a Madrid porque era allí donde estudié máster. Y luego después me fui a Nueva Zelanda. Estuve viviendo en Nueva Mira, te Zelanda empezaste. 10 meses y luego me fui a viajar por el sudeste asiático. Volví a Europa a ver a mi familia y a viajar un poquito por Europa también y luego me vine para acá, para Australia. Oye, qué maravilloso Sí. suena eso. Oye, ¿cómo estuvo Asia? Fue Asia increíble, estuvo la verdad. hermoso. Fue increíble. Además, bueno, también era otro de mis sueños, aparte de vivir en el extranjero, era hacer un viaje como mochilero. Bueno, conocí a un amigo en Frank Joseph, en Nueva Zelanda, y tuvimos la Manches. suerte o sea, que teníamos el mismo objetivo, viajarnos de todo el sudeste asiático. Entonces, al principio viajé con él, pero luego nos dividimos durante un tiempo, porque Ujú. el viaje estaba planeado por 3 meses. Estuvimos viajando como un mes y medio más o menos juntos y luego estuve también viajando solo, como un par de semanas, como otro mes más o menos. No recuerdo muy bien ahora mismo cuánto tiempo exactamente fue, pero alrededor de Ujú. un mes y medio juntos y un mes y medio estuve viajando solo. Y solamente por eso llevaba mi mochila y muchas ganas. Eso ha sido como hice el viaje, la verdad. Qué maravilloso, qué buena experiencia. Oye, le damos con la siguiente pregunta. Sí. Dice, ¿cuál fue uno de los mayores desafíos que enfrentaste al comenzar esta vida afuera? Pues supongo que la primera barrera con la que yo me encontré bueno, fueron dos, una a nivel personal y otra como que no dependía como de mí, que fue una el inglés sobre todo, que es la que hablaría como que era como que no dependía de mí. Todo el Sí. mundo hablaba en inglés, todas las gestiones las tenía que hacer en inglés y yo cuando llegué a Nueva Zelanda no hablaba absolutamente nada de inglés. Sí, yo había estudiado inglés en el colegio, pero no, o sea, Era un inglés veía básico, claro. le veía las películas en inglés con subtítulos en español, pero nada. O sea, yo sabía algunas palabras muy sueltas, sabía decir frases en concreto, pero tenía un acento muy español hablando en inglés. No, me confundía y mezclaba presente, pasado y futuro en la misma frase, y cuando me hablaban se me salían de las 4 palabras que yo conocía y yo me perdía. Esa fue una de las barreras más importantes. Me Y imagino. enfrentarme a eso todos los días era muy frustrante, pero también eso lo que me hizo fue mejorar mi inglés, una locura. Yo vivía en un hostel. Creo que para todas las personas que estén viajando y quieran aprender inglés, sobre todo, creo que para mí lo que más me ayudó fue vivir en un hostel en el cual la gente iba cambiando constantemente. Entonces sí que es verdad que tenía exactamente las mismas conversaciones al principio y bueno, yo las primeras conversaciones las hacía mal o no entendía la mitad, pero las segundas o terceras o cuartas, como eran casi siempre las mismas, ya empezaba a hacer el oído, ya empezaba a hacer un diálogo con el cual mantener con estas personas. Y entonces ya empecé a Sí. incorporar como nuevas frases, nuevas expresiones y siempre surgía como nuevas conversaciones con otra gente completamente diferente. Entonces eso hizo haciendo que de forma progresiva fuera mejorando mucho el inglés. Porque no había mucha gente hispanohablante en los hostels, casi todo el mundo era como viajeros de otras partes del mundo, entonces era inglés constante. Sí que es verdad Ujú. que también tenía como mi espacio y mi pequeño grupo de gente con la cual sí que podía hablar en español, porque a nivel mental era muy cansado hablar en inglés constantemente, todo el rato era agotador, sobre todo al principio cuando no tenía esa costumbre. Mi cabeza se agotaba en cuestión de segundos y acababa muy cansado, como si hubiese estado haciendo ejercicio durante todo el día, ¿no? Pero era como mental, era un Sí. cansancio agotador. Había momentos en Cerebral. los que, sí, había momentos en los que me hablaban y ni siquiera
era capaz de formular un hello o nada. Simplemente yo escuchaba palabras, pero era incapaz de procesarlas. Y supongo que la otra barrera con la que me encontré fue la soledad. Fue encontrarme... Yo viajé solo, no viajé con nadie, y era la soledad. Es decir, tener que gestionar primero todo tú solo, Mm. todo, bueno, llegas primero con un jet lag, son 12 horas de diferencia al menos con España, creo que eso más incluso con Latinoamérica, ¿no? 16 o algo así, bueno, no sé. 16, sí. Sí, yo llegué con un jet lag impresionante. Aparte era como que tienes que hacer la compra en un supermercado donde no sabes ni los precios, aunque tienes que estar haciendo todo el rato la conversión, es agotador al principio y tienes que hacerlo eso tú solo, tengas ganas o no, tienes que hacerlo, tienes que Tiene que comer, ser tienes así. hambre y tienes que hacerlo. No tienes ganas de socializar, pero a la vez tienes que hacerlo, porque si no, ¿cómo vas a hacer amigos? Sino porque estás solo. Tienes que Sí. socializar con gente que a veces siquiera tampoco te apetece porque estás muy cansado y lo tienes que hacer. Tienes que ponerte a buscar trabajo cuando tienes unas ganas horribles yo qué sé, no sé, tienes que hacer un montón de cosas tú solo. Sí. Y para mí eso fue un reto personal muy grande al principio también, supongo. No, Como de todo. reservar hostels, todo eso. O sea, cuando estás en Es tu casa, tomar. en la comodidad de tu sofá, es genial. Pero cuando estás en una cama, en una litera, compartiendo habitación con 8 personas, pues es como Seguro. que no es tan cómodo y no es tan sencillo simplemente meterte en Booking y hacer la reserva. Es diferente, o al menos yo lo Sí. noté así. Ya. Sí, 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 definitivamente es como ya un crecimiento personal bastante fuerte. Yo diría los primeros meses o tal vez el primer año, pero por ejemplo ahora yo que llevo ya 4 años viviendo en Nueva Zelanda, creo que se me ha hecho un poco más fácil. E Sí, imagino que si sí, me mudo a otro país, por ejemplo, como te contaba antes de empezar a grabar, si me iba de UK, supongo que se me iba a hacer más fácil, porque ya había vivido esta experiencia acá. Entonces cuéntame, ahora que tú volviste a Australia, ¿se te ha hecho un poco más fácil? Estás así no un lo poco sé, más, no, no lo bueno, sé. no A quiero ver, decir fácil, pero algo que ya sabes cómo hacer. pues mira, con el tema de volver a Australia, he tenido tengo dos opiniones. Por una, sí es cierto que después de estar casi 15 meses, 13 meses viajando por Nueva Zelanda, cambiando casi cada 2, 3 meses allí en Nueva Zelanda de lugar, o incluso en Asia, que cambiaba prácticamente todos los días de lugar, me movía Mm, y todo eso. Después de todo eso, llegar a un sitio nuevo, una ciudad nueva, eso fue como muy sencillo. Esto de lo que estoy hablando de la primera barrera de la soledad y de todo el rollo que hablaba cuando llegué a Nueva Zelanda, eso, por ejemplo, no mm, lo tenía. Primero porque ya tenía el inglés también un poco más incorporado, ya sabía lo que es vivir en un hostel, ya sabía como más o menos lo que es la logística del principio, la tenía controlada. Ahora, ujú, la llegada a Australia para mí, sinceramente, fue como un poquito más, no dura, pero fue como que sentí como otras cosas distintas que no había sentido en Nueva Zelanda, y es básicamente ujú. porque eh, tenía la idea previa de Nueva Zelanda, ¿sabes? Tenía como que le iban a ser las mismas cosas o esperaba, porque claro, esperaba como que las cosas fuesen a ser parecidas a Nueva Zelanda y la verdad que en Australia no lo fueran. Y no sabría especificar el qué, pero fue como que aquí todo iba como mucho más rápido, la ciudad era como mucho más grande, la gente era como un poquito más, iba más a su bola. Y por ejemplo en Nueva Zelanda yo encontré como fue como mucho más fácil encontrar una familia, entre comillas, o una zona de apoyo, o una red de seguridad, ¿no? Y que en Australia era como un poco más la jungla, y era como, sí, había gente maja y todo el rollo, pero fue como, era como... Y a mí eso al principio fue como, uy, me estoy sintiendo más solo quizá que en Nueva Zelanda al principio. Luego ya las cosas se fueron un poco asentando. Ya, buenísimo. Pero bueno, esa es como la sensación que yo tengo como de Australia, diría, desde el principio al menos, de esta nueva experiencia. Sí, Oye, vamos con la siguiente pregunta entonces. ¿Hubo algún momento durante tu viaje en el que pensaste, esto realmente cambió mi vida? sí, la verdad. Sí. Por supuesto, cuando cogí el avión en Madrid, aquel 20... ¿Cuándo fue? El 25 de octubre o 27, no recuerdo. Ahora no recuerdo exactamente si fue el 25 de octubre. Yo Por ahí. dije, era como mi última carta, el tema de viajar también un poco, era como no sienta, como no vuelva a recuperar como esa energía vital que yo tenía y esa alegría que yo tenía hace meses y que extrañaba mucho porque ya me había comido toda la rutina y, Sí. y todo. Fue como, llegó un momento en el que, de hecho fue en Queenstown donde me di cuenta, una mañana que pues yo me levanté, yo viví un tiempo, viví en el coche
Y me acuerdo que una mañana estaba yo desayunando tranquilamente ahí enfrente del lago y luego me fui al gimnasio, me fui a trabajar y estaba como súper mega tranquilo. Y yo entonces fue un día que dije, volviendo, yendo a trabajar andando, estaba yo con mi música y pensando y dije, wow, qué feliz soy. Qué feliz soy otra vez, qué tranquilo estoy, no tengo ningún tipo de preocupación, más allá de, bueno, de las cosas más mundanas del mundo, en plan, estoy como tranquilo. Y siento como que a nivel personal como que me cambió muchísimo la experiencia. Volví otra vez a encontrarme conmigo mismo, a encontrar una tranquilidad, a conformarme mucho más con una vida mucho más simple, mucho más tranquila. Mm. Y bueno, y como que empezaron a surgir también como nuevos proyectos en mi cabeza, tipo muchas ideas, muchos planes a futuro que hubo un momento que yo dejé de tener. Entonces, más allá de eso, que ahora el hecho de haber aprendido inglés también me ha hecho como también plantearme futuros más amplios que los que yo tenía antes, ¿no? Y aparte, con la seguridad que he ganado yo de mí mismo, he mejorado mucho autoestima, he mejorado mucho a nivel como persona. O sea, yo antes me agobiaba con cosas que es que no sé, ahora me da vergüenza hasta reconocerlas. En plan, con las cosas que yo me agobiaba cuando vivía en España antes de viajar. Y ahora es como, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Nos vamos a mudar ahora en una semana, nos vamos a mudar a la otra parte de Australia sin casa y sin nada. Bueno, no pasa nada porque ya, yo sé como que ahora el manejo de todo lo hago desde una tranquilidad y desde una que antes, por ejemplo, no era capaz. Entonces, obviamente sí, me ha cambiado a mejor. A peor, ¿Qué es que no pasa? podría decir, bueno, lo único que podría decir que me ha cambiado o que esta experiencia me ha hecho perder ha sido, bueno, pues la compañía y el estar cerca de los míos, ¿no? Pero sinceramente, y esto creo que es una cosa bastante clara, que es la moneda que se paga cuando decides hacer esto. Es la única moneda que tú pagas. El hecho de no tener a tu gente cerca y de cerca a nivel físico, ¿no? Porque siempre puedes conectar con ellos a nivel de videollamada y todo el rollo. Pero esa moneda se paga y creo que egoístamente merece mucho la pena pagarla. Porque todo Sí. lo demás mejoras. Ya bien sea, ya bien te vayas por un mes, ya bien te vayas por 3 meses, ya bien te vayas por 15 días, ya bien te vayas por casi 2 años. Te, esa siempre vas a ganar algo. Da igual el Siempre que vas a no ganar. sabe. Y no, y puedes ir con unos objetivos y posiblemente los cumplas, pero seguramente, pero añadido a esos objetivos que te plantees, vas a ganar muchísimas cosas más. Y hablando con otra gente, eh, creo que esto que estoy diciendo no es mentira, ¿sabes? En plan, No, 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 para nada, para nada. De hecho, te escucho hablar, te escucho contar tu experiencia y me siento bien identificado también contigo, como que me pasó algo similar y te escucho hablar de cómo cambió tu vida cuando decidiste salir de tu zona de confort, cuando decidiste mudarte a otro país, cómo cambiaste tú personalmente, cómo tu confianza se fortaleció, porque ahora ya sabes que eres capaz de cualquier cosa. Si fuiste capaz de dejar tu país, tu familia, todo atrás por vivir una aventura y conocer el mundo, yo creo que ya desbloqueaste un next level. Y me pasó también a sí, mí cuando decidí venirme, también estaba trabajando igual que tú, como en salud en mi país. Decidí dejar todo ahí porque era algo que me hacía feliz, pero que no me llenaba, como que algo me faltaba. Y sentía como que no tenía ni un plan a futuro más que trabajar, tal vez tener una casa, un departamento, algo así, pero era como, ¿era realmente lo que quiero? Realmente quiero ya, conocer el mundo. Y ahí tomé la decisión y también me cambió completamente. Me cambió completamente y después de 4 años creo que fue la mejor decisión que tomé. No me arrepiento de haber tomado la decisión. Cuéntame tú, ¿crees que fue una buena decisión haber tomado ese 25 de octubre? octubre. ¿De octubre? Sí, es la mejor decisión de mi vida, la verdad. Y siempre me pregunto por qué no lo hice antes, en qué momento. Y es de la única cosa de la que Sí. me arrepiento. Es de la única cosa de la que me arrepiento. Digo, debería haberlo hecho antes. Pero ¿sabes lo que pasa? Vivía o sea, en la vida que yo tenía, vivía como con muchos miedos y como, esto que estoy haciendo ahora, esta conversación que tú y yo estamos teniendo, yo la he escuchado antes a otras personas en vídeos en YouTube o de experiencias o de qué sé yo dónde. Y yo siempre pensaba, primero, que no es para mí, que difícil es hacerlo y yo jamás voy a ser capaz de hacer algo así, ¿no? Y luego pensé, porque yo creía eso, yo me creía que era incapaz de poder hacer algo así. Y ahora me estoy dando cuenta de que esto lo puede hacer absolutamente todo el mundo, con más o menos recursos económicos, Sí, habilidades sociales, lo que sea, lo puede hacer todo el mundo. Pasa que, es real. y yo por miedo no lo hice antes, es la única cosa de la que me puedo llegar a arrepentir. Sí, 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 locura. Y lo otro bueno es que es para todo el mundo, pero
si a alguien de ustedes que está escuchando en la casa no le gusta esta experiencia o realmente siente que no es para él, se puede devolver. Eso es lo otro bueno Exacto. acá. O Eso es lo sea, otro bueno, que exacto. si no te gusta, te devuelves. Pero es que aún así, aunque dure la experiencia 2 días, aunque dure la experiencia 2 días, ya has salido de tu casa, has cogido un avión, te has ido a otro lado, es que da igual, no pasa nada. Y has aprendido algo, has aprendido que esta experiencia no es para ti, punto, no pasa nada. O sea, el mundo no es o esto o esto. O sea, hay un abanico de Sí. posibilidades, es un paraguas. O sea, que no te guste una de esas opciones, aunque no pasa nada. O sea, hay mil más. Y la vida son 80 años, 85 años, y esto va a ser una parte de tu vida. Exacto. Y que Imagínate. se, Sí. Exacto, y que se está idealizando, se idealiza, o sea, se idealiza el viajar o el vivir muy lejos de tu país, pero escúchame, vivir en la ciudad de al lado de la tuya, que esté a 2 horas en coche, puede suponer los mismos retos que están, Ujú. a los que, o sea, me refiero, estamos hablando, yo creo que cuando se habla de viajar, se habla como de salir de tu zona de confort. Da igual si es en Australia, da igual si es en Nueva Zelanda, da igual si es en el sudeste asiático o es para mí, que yo, En otra ciudad de tu bueno, mismo país, sí, completamente. yo cuando viví, Madrid está a 1 hora de donde yo vivo y yo estuve viviendo en Madrid, 7 años en Madrid y luego me fui a vivir a las islas a Tenerife, que está a 2 horas y media en avión de Madrid. Pertenece a España, pero es una islas que está como cerquita de África. La cuestión es que yo me fui allí a vivir y empecé cero, o sea, empecé solo y de cero también. Nuevo trabajo, nuevos amigos, nuevo lugar, todo de cero. Sí que es verdad que hablaba el idioma porque se habla español, pero y lo que quiero decir es que al final también fue un reto, ¿sabes? Pero claro, ahí fue también donde yo le cogí el gusto a eso de empezar de cero, a conocer nuevos lugares, a lo excitante de todo es nuevo, descubrir cosas nuevas. Eso es a mí esa es la gasolina de mi Sí. vida, la verdad. Oye, vamos con la siguiente pregunta. Si pudieras Pero hablar con la versión de ti mismo antes de empezar a viajar, ¿qué le dirías? ya, supongo que, que deje de estresarse tanto ahora mismo, que deje de estresarse por todas las cosas que le están estresando, que se lo tome todo mucho más con calma, que ya verá que todo se va a solucionar y que eso, que antes de que se ponga a buscar billetes y a hacer las gestiones de la visa cuanto antes. Que estudie inglés, si es que pudiera, y que cuanto antes se coja el avión, mejor. Eso es lo que yo le diría. Sí, sí. Sí, sí, qué buen consejo, qué buen consejo. Y que todo va a estar bien, ¿no? Ay, que todo va Van a a estar haber, súper bien. van a haber momentos challenge, van a haber buenos momentos desafiantes, pero al final se Ah, logra. eso sí. De Sí, alguna u otra forma se logra. también le diría que para cuando esté haciendo la maleta, que eche menos ropa, que se eche más frascos de la colonia que más le guste Sí. y que y, y ya está, que antes de marchar que coma mucho jamón serrano, que le dé muchos besos a su madre y a sus amigas y, y ya está. Ah, Eso le qué diría. lindo, qué Sí, lindo. Vamos con la siguiente, Gautam. Hablando un poco del idioma. Vivir en otro país muchas veces significa aprender otro idioma, como ya dijimos, ¿cierto? ¿Cómo ha sí. sido tu relación con el idioma y cómo ha fluido en tu vida social y profesional mientras tú estás bien? Sí, o sea, creo que aún sigo en constante lucha con el idioma, creo. Es una realidad. Yo estudié el inglés por mi cuenta. No tengo como una formación reglada, por así decirlo. No he ido a academias, no he tenido Ujú. profesores y tal. Entonces, eso. Creo que como que soy dos personas. Una persona soy en español y otra persona soy en inglés. Y he ido mejorando mis relaciones sociales y mis relaciones interpersonales han ido mejorando, según he ido mejorando mi inglés, sobre todo con personas que no hablan español, obvio. Pero al final es como que creo que no hay que estresarse tampoco mucho, hay que tomárselo también como con calma y siempre se va a ir aprendiendo. Hay días mejores en los que hablo mejor inglés, otros días en los que no hablo fatal y que parezco un niño de 5 años y ya está. Pero no pasa nada, o sea, Sí, sí. Bueno, pero muy real eso y se repite mucho, claro, en que las personas, claro, la sufren un poco con el inglés hasta que se tiran y después empiezan a sentirse más cómodo, a sentirse solamente más cómodo hablando, 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 entendiendo mejor. Y debo decir que yo sigo aprendiendo inglés. Después de sí. tantos años viviendo acá, ya mi inglés es muy bueno, entiendo generalmente todo, puedo hablar muy bien, explicar las cosas muy bien, pero he estado trabajando mucho en eso también, escuchando podcasts en inglés, repitiendo, haciendo el shadowing, solamente para que mis músculos
se acostumbran y mi lengua se acostumbra a ponerla de tal posición Sí. para hacer los sonidos en inglés. O sea, Todo creo un viaje. total, o sea, y creo que si cualquier persona que se anime a viajar tiene que estudiar por su cuenta y trabajar mucho en ello. No, tú no vas a aprender inglés trabajando solamente en un bar, hablando en inglés o lo que sea, porque siempre utilizas el mismo Mm, vocabulario, siempre utilizas lo mismo. Sí vas a mejorar, evidentemente, pero para mejorar mucho más tienes que estudiar mucho. Empezar sí, a estudiar teoría, a leer en inglés, a escuchar cosas en inglés. Tienes que someterte a ti mismo a pequeños retos y a pequeños, y hacer ejercicios constantemente. Porque si sí. no, creo que es muy fácil quedarse en un nivel muy básico y si quieres empezar a mejorar tienes que cambiar la pronunciación, tienes que empezar a mejorar el oído, poniéndote, escuchando palabras y frases que no escuches en tu trabajo, porque si tú trabajas en hostelería y siempre estás hablando de las mismas bebidas, de las mismas frases, oye, dame esto, sírveme esto, he puesto esto o lo que sea, no vas a aprender, por ejemplo, a otras palabras en conversaciones que se alejen de ese campo, ¿no? Del que estás Claro. familiarizado. Aprovechando que estamos ahí en la parte del trabajo, cuéntanos un poquito en qué trabajas hoy y en qué trabajabas en España. Bueno, yo en España trabajaba de enfermero, trabajaba en servicios sobre todo de, bueno, hospitalización y también trabajé en urgencias, como 2 años en urgencias o así más o menos. Ujú. Luego, cuando estudié mi máster en sexología, hice cursos y charlas que formaban parte de las prácticas del máster. Y justo cuando lo acabé, el máster lo acabé el día 7 de octubre, bueno, el día 5 de octubre tuve mi presentación del TCM. Como a la semana siguiente tuve ofertas para trabajar de sexólogo en España, pero ya tenía mi billete, entonces las rechacé. Nunca pude llegar a trabajar de sexólogo. Y cuando llegué a Nueva Zelanda, como no tenía trabajo, y tenía muy poco inglés, trabajé de lo que me iba saliendo. Al principio Ujú. empecé a trabajar en el campo, luego trabajé de housekeeping y según iba mejorando mi inglés, empecé a tener más ofertas en hostelería de cara al público y casi siempre durante este último tiempo me he estado dedicando a ser camarero y bartender en hoteles y bares y restaurantes. Ah, buenísimo. Mira qué entretenido. Bueno, ahí te sirve harto para practicar el inglés también. Estás hablando todo el rato en inglés. Sí, Oye, y cuéntame un poco, qué interesante el tema de ser sexólogo. Cuéntame un poco cómo surgió ese interés y qué te llevó a dedicarte a eso. yo la verdad que, o sea, todo fue como mucha casualidad. Yo tenía muchas dudas, o sea, yo tenía como muchas preguntas sobre mí, sobre la forma en la que yo vivía la sexualidad. Yo soy una persona pues muy abierta a nivel sexual y con una mentalidad pues muy sex positive, supongo, en plan tipo como que yo soy una persona promiscua, entonces yo tenía muchas dudas porque yo aún no sabía lo que era la palabra promiscuidad, ¿no? Entonces, un día yo estaba buscando un libro, a mí me gustaba mucho leer y estaba en la casa del libro mirando libros y de repente me topé con la sección de sexualidad y antropología y cosas así. Y había un libro que se Ah, llamaba Ética Promiscua y me llamó mucho la atención ese libro y lo cogí y lo leí. Y ese libro me cambió la vida, la verdad. Primero porque puso palabras a una cosa que a mí me estaba generando muchísimas dudas. Yo no sabía si lo que me pasaba era una enfermedad o era algo malo. Entonces, cuando de repente leí ese libro, fue como, wow, vaya, parece ser que no estoy solo en el mundo. Y de repente digo, ¿quién escribió este libro? Son dos sexólogas que, si no recuerdo mal, al menos una de ellas tiene como 70 y pico años y son personas que yo dije, quiero ser ellas. Y entonces empecé a leer sobre sexología en general. Empecé a leer sobre feminismos, empecé a leer sobre deseo sexual, empecé a leer sobre no monogamias, sobre poliamor, sobre diferentes tipos de vínculos. Y como que me llevó un tiempo en el que llevaba como 2 años más o menos, de forma intermitente. Tampoco es que mi vida fuera centrada solamente en leer ese tipo de libros, pero como que llevaba durante mucho tiempo leyendo sobre todo lo que es el campo de la sexología. Y ujú. cuando tenía conversaciones con mis amigas o con mis amigos o con mi entorno, yo simplemente era Gauden, enfermero, que mucha gente no sabía ni lo que yo leía. Entonces escuchaba temas que decía, oye, esto me está chirriando. Y cuando yo les iba a decir algo, como que sentía como que mi voz no tenía ningún valor porque no tenía algo que acreditase que yo sabía de este tema. Entonces estaba como muy cansado, digo, no sé, a mí este tema me encanta. Entonces me puse a investigar y dije, voy a formalizar mis conocimientos. Y entonces encontré una asociación, o sea, una asociación que trabaja con una universidad que ofrecían un máster con una perspectiva bastante
transfeminista, es decir, que aceptaba la transexualidad como una realidad, ¿no? Que hay muchas universidades que no lo hacían, que era para mí algo también muy importante, y que también como Ujú. veían el género desde una perspectiva muy amplia. Entonces dije, bueno, pues hablé con ellos, me gustó mucho el plan de estudios y me metí a eso. Y estudié durante un año sexología. El máster se llama Sexología y Estudios de Género y bueno, pues es muy amplio y la verdad que muy contento con esa decisión que yo tomé y la verdad que, bueno, pues soy sexólogo, solo que hice un título, ¿no? Pero a veces siempre digo que a veces no sé de nada y sigo como en constante aprendizaje todo el rato, Aprendizaje. o sea, es algo... Lo bueno de la sexología que muchas veces también todo va cambiando, depende mucho también. A mí me está sirviendo como mucho para el tema para viajar y todo el rollo, de darme cuenta de otras realidades. Mm. Y es como que es algo como que me apasiona, sinceramente. Pero tampoco Mira, sigo mira en que... constante aprendizaje. Siguiente pregunta. Cuando las personas viajan o viven en otros países, muchas veces experimentan más libertad, ¿cierto? Entonces, ¿crees que viajar cambia la forma que vivimos nuestra sexualidad? Obviamente, o sea, yo creo que, bueno, cuando vivimos en nuestros países, vivimos dentro de una norma social y que, bueno, que la norma social que todo el mundo tenemos es como acabar la universidad, encontrar un trabajo, ahorrar, comprarte una casa, establecer ya bien sea una familia o no, si es porque ahora ya se plantean otro tipo de familias, no ya sean mononucleares o homosexuales o de otro tipo de cosas, pero esa es la idea, ¿no? Ese es el camino que tenemos que seguir. Casa, Sí. estabilidad y durante un mes de vacaciones al año y poco más. O sea, esa es como la norma social, ¿no? Por lo mismo pasa con la sexualidad viviendo en ese lugar. La sexualidad también está metida dentro de esa norma. Entonces, cuando dejamos nuestros países y marchamos fuera, se nos abre un mundo de posibilidades, ya no solamente a nivel social, o sea, ya no a nivel profesional, que eso lo vemos como muy claro, ¿no? En plan, es que ahora ya, por ejemplo, no me importaría dedicarme a otra cosa completamente diferente de la que pensaba hace un año porque estoy viviendo fuera. Se nos abren otras posibilidades como vivir qué sé yo, en otros países. Creo que pasa lo mismo un poco con la sexualidad. Cuando salimos y nos alejamos de esa norma, nos damos cuenta de que quizá esas imposiciones que nos estábamos poniendo a nosotros mismos para vivir nuestra sexualidad libremente ya no existen. Entonces, ¿qué pasa? Pues a lo mejor se nos abren la posibilidad de pues, tener experiencias que antes no teníamos, como ya, por ejemplo, pueden llegar a ser, pues no sé, relaciones sexuales con más de una persona, o ya bien sea probar con otro tipo de orientaciones sexuales a la que nosotros nos consideramos, como por ejemplo homosexual empiece a valorar la posibilidad de la bisexualidad o empiece a encontrarse cómodo moviéndose en otros espacios o de otra forma en la que en sus países de origen no lo hacía. Entonces, como que evidentemente hay un cambio ahí. Y aparte, también te digo una cosa, lo mismo que pasa, lo mismo que decía con el error de, he cometido un error gramatical a 20.000 kilómetros de la gente que me puede importar que me juzgue. O sea, si estoy a 20.000 kilómetros de mi casa y de la gente que me puede importar que me juzgue, eh, si yo me acuesto con alguien y nadie se entera, ¿sabes? En plan, tengo esa libertad de poder hacerlo. Y de hecho, no es por nada, pero hay así de, hay así de personas que viven en la heterosexualidad y son heterosexuales, pero cuando se van a 20.000 kilómetros de su casa o a 16.000 kilómetros de su casa, por lo que sea, empiezan a tener experiencias homosexuales o experiencias de otro tipo, simplemente porque encuentran en ese espacio esa seguridad, ¿no? De el no juzgar, el aquí puedo tener una vida completamente diferente, puedo experimentar sin el miedo a hacerlo en mi ciudad, donde exista la posibilidad de que se entere alguien, ¿no? Yo siempre pienso que si no tuviera tanto miedo, de cuántas cosas sería capaz de hacer, ¿no? La verdad. En todos los planos, tanto a nivel sexual como a nivel profesional, como a todos los niveles, la verdad. Si no tuviera miedo, cuántas cosas sería capaz de hacer. Sí, cuando uno vence el miedo, uff, sí. También lancé este podcast después de lo que pasó en Australia. Sí. Entonces fue como que eso fue una mala experiencia, pero que me ayudó a tener el coraje para lanzarme con cosas nuevas y que realmente yo tenía ganas de hacer, pero por miedo no las hacía. Ya, o sea, yo también siento que después de cuando salí de España, o sea, de salir de España en el 2024, que salí rotísimo, estaba muy roto y como que creo que toqué fondo de una forma en la cual no creo que vuelva a tocar fondo de nuevo, fue como que ahora siento que no voy a poder estar peor como estuve. Entonces, como que me atrevo a decir, me lanzo, porque si sale mal, no tengo miedo, o sea, ya tengo como el Ya bagaje y el toqué el fondo. aprendizaje. Ya tengo como ¿sabes? Es como si
hay experiencias traumáticas, hay momentos traumáticos de tu vida que son realmente, son súper traumáticos, pero que para mí todos los momentos traumáticos que he tenido a lo largo de mi vida han sido súper mega necesarios. Y lo pienso, no los volvería a vivir jamás, jamás en mi vida, pero para mí han sido como lo que me ha hecho ser quien soy a día de hoy, estar a donde estoy, tomar las decisiones que tomo y a bien y a mal. O sea, esto nunca, no quiere decir que todo sea a bien, evidentemente. Vamos a la siguiente entonces. Desde tu Sí. experiencia, ¿qué desafíos o aprendizajes ves en la comunidad LGBT? Hay dos aspectos. Creo que podría hablar de la comunidad gay, que es en la que yo me encuentro ahora mismo, más Ujú. que, bueno, aunque pueda dar algunas pequeñas cosas con respecto a la comunidad LGTBI en general, pero sí que es verdad que la comunidad LGTBI en la vida backpacker está un poco opacada, la verdad. Creo que toda la vida backpacker es muy heterosexual, la verdad. Todos los sitios a los que tú vas y a los que llegas son hostels. Las actividades que se realizan en los hostels o casi todo el mundo que está en los hostels se basa y está girado en todo lo que es la heteronorma. Todo el mundo es heterosexual, todas las actividades que se realizan son en clubs o en espacios con fiestas o temáticas o actividades muy centradas en la heterosexualidad. Y no hablo solamente de fiestas o lo que sea, sino simplemente pues que primero que todo el mundo asume que tú eres heterosexual y como que es muy difícil a veces, siendo una persona LGTBI, encontrar, o es más difícil encontrar a tus personas o a personas que sean eh, Ok. LGTBI o, Sí. sí, o gays en estos Ujú. espacios. A veces es un poco como que son espacios muy abiertos en los cuales tú abiertamente puedes ser quien tú quieras, nadie te va a rechazar. A menos en Australia y Nueva Zelanda, son países, y en Asia incluso, son países que son muy abiertos en estos niveles, es decir, no vas a recibir ni discriminación, ni tampoco. En España, por ejemplo, te podría pasar que por ser gay te pueden hacer el vacío, o incluso pueden pegarte, o pueden insultarte, o hacértelo pasar mal. Aquí en estos sitios no vas a sentir eso, pero a la vez no vas a poder tener un espacio. A menos a mí me ha resultado muy difícil a veces encontrar espacios donde yo sentirme a gusto. Primero porque primero se asume que soy heterosexual, me preguntan por chicas, me hacen comentarios que para mí son pequeñas violencias, ¿no? Al final, es decir, o sea, no es algo que me molesta realmente, porque es como, ¿qué piensas mira esta chica, no sé qué buena está? Y es como, no, bebé, o sea, no me Yo soy gustan, gay. ¿sabes? O sea, Sí. soy gay, ¿sabes? En plan, es que no, Me digo, pasa mucho no, lo sí es mismo también, guapa. como que. Y cosas así como que al final eso hace que, bueno, no pasa nada, ¿sabes? En realidad, que te hagan esos comentarios o le dices, mira, soy gay y se acaba ahí la conversación y ya está. Pero no es lo mismo que, por ejemplo, que tengas tus amigas de siempre y puedas tener las conversaciones o puedas hablar de tus cosas. Podéis hablar, por ejemplo, no sé, de tu última cita en Grindr, de algo que te está, no sé, de hablar de tus programas favoritos, como puede ser, por ejemplo, RuPaul, Drag Race, ¿no? Por Sí. ejemplo, o algo así. Eso o temáticas o cosas que sean más topics que sean como más típicos de, Sí. de, de gays o de Ok. LGTBIs, que por ejemplo de gente heterosexual no hablas con ellos, ¿no? Entonces, como que a veces puede ser un lugar un poco hostil o puedes sentirte como yo a veces me siento como que no pertenezco a este espacio y me siento a veces como que digo, ¿por qué no estoy a gusto rodeado de tanta gente, ¿no? En plan, porque todo el mundo es muy majo y tal, pero como que a veces como que siento como que Falta no esa me falta. cercanía gay o... Sí, me falta Sí. un montón. Oye, sí Y te... sí, y bueno, por otro lado, a nivel positivo, pues es que las redes sociales, o sea, las redes sociales y las aplicaciones para conocer gente hacen, o sea, es mucho más guay. O sea, conoces mucha gente por ahí, eh, a nivel de experiencias, pues sexoafectivas es como que se viven como de forma mucho más intensa, mucho más reales a veces incluso, y como que son cosas como divertidas en realidad. Viajando he vivido experiencias que, por ejemplo, no con la misma intensidad o con la misma chicha que tendría, que hubiese tenido si las hubiese tenido en España, por ejemplo. Y eso también es como la parte positiva de viajar siendo LGTBI, quizá, no siendo gay. Sí, sí, algunas experiencias son bien intensas, bien intensas. Sí, no. Bueno, es que todo se potencia cuando estás viajando, tanto lo bueno como lo malo. O sea, lo malo se vive con mucha tristeza y con Sí. mucha ansiedad y con mucha profundidad y con un desgarro vital, o sea, con un desgarro muy grande.
Y por otro lado, ¿no? Lo bonito se vive con una intensidad igual de grande. O sea, pasas de el amor. O sea, yo me he enamorado de personas de las que en muy poco tiempo se vive como con muchísima alegría, se vive todo con muchísima alegría. Entonces, como que las emociones como que se potencian. Y eso Yo no está igual, muy guay. Está muy guay cuando son emociones positivas o cuando son sí. emociones como la alegría, el placer, la satisfacción, el enamoramiento, pero cuando son negativas también se viven con la misma intensidad. Entonces la tristeza, la rabia, la angustia también se viven como muy intensas. Eso es como también un poco Ahí lo uno. bueno de... Sí, sí. Ahí es cuando uno tiene que aprender, separar y aprender un poco a entrenar a cómo vivir esas experiencias. Me pasa también aquí que la gente va pasando, conozco personas, a ti mismo te conocí por un momento, después seguiste tu viaje y te deseé lo mejor. Conocí a otro amigo que también pasamos muy buen momento acá, me gustaba mucho, pero él tenía que volver a su país. Entonces yo estaba así como, ok, lo paso bien con este loquito, me encanta, me gusta mucho, pero se tiene que ir, así como que aprender a vivir el momento y después dejar ir, creo que eso Sí, también es algo que se aprende viajando. pero es Que muy doloroso. al principio me costaba mucho, al principio era como, oh, no, pero ahora es A ver, como que te vaya y bien, creo, así. Y creo que, creo que también es muy difícil cuando hace falta mucha responsabilidad, hace falta mucho entrenamiento en responsabilidad afectiva para no dañar a la otra persona, para no dañarte a ti mismo y, para que y también de la otra persona para que no te dañe a ti. Y entonces, porque al final es como que sí, todos vamos con caminos diferentes, nos mezclamos y no pasa nada y es normal, hay que saber Sí, dejar ir, hay que saber disfrutar del momento, pero también es verdad que yo me estoy dando cuenta de que yo no tenía la responsabilidad afectiva para afrontar cierto tipo de cosas situaciones con personas que he ido conociendo a lo largo de este camino para no dañarlas. Y también he sentido que hay muchas personas que, que se han topado conmigo que no han tenido la responsabilidad afectiva suficiente como para no dañarme a mí. Entonces ha sido como que estoy aprendiendo, esto me está sirviendo también mucho a aprender a cómo gestionar las relaciones ujú, desde una forma en la que no acabe dañando ni yo ni me acaben dañando a mí. Eso es como... Pero también no hay que tener como tampoco miedo al sufrimiento emocional, porque también se aprende. Entonces esto es como muy divertido y tú nunca sabes lo que va a sí, pasar. Entonces sí, es como, bueno, verdad. no por miedo a que te vayan a hacer daño, no dejes de La quedar y vida y la conocer experiencia. a alguien. No, es como, bueno, da miedo, ¿eh? Porque cuando te hacen daño por amor o cuando lloras por amor o por cariño, se pasa muy mal, muy mal, muy mal. Sí. Pero a la vez es como muy, muy divertido, ¿no? Es rico sentir y sentirte que estás Exacto. vivo y que sientes Sí, y que tienes esos sentimientos que puedes llegar a sentir tan fuerte por alguien. sí, ¿no? Es Y que lindo. después sí, ¿no? Además, que cuando estás tanto tiempo lejos de tu familia, que te den un abrazo o dormir haciendo la cucharita es algo como que no, como que tiene un valor muy, muy, muy grande, ¿no? Yo creo. Bueno, ahora esta pregunta va para el sexólogo. Si alguien que está viajando quisiera vivir su experiencia de forma más sana y consciente, ¿qué consejos le darías? Yo creo que no había que hacer mucho cambio con respecto a la vida que tienes desde la que partes, ¿no? Al final creo que la sexualidad es algo que se va modificando, no es la misma, no es la misma que vas a tener que la que tenías hace un año cuando vivías en tu país, que la que tenías, la que tendrás dentro de 2 años viviendo en tu mismo país, porque se va modificando y y está en constante cambio. Va a pasar exactamente lo mismo, que la sexualidad que tú tenías en tu país va a cambiar estando en otro país al que te vayas. La sexualidad siempre está en constante modificación y cambio. Sí. Para vivirla de forma sana es escuchar y de forma plena. Y sería como escucharte a ti misma y a ti mismo, a ti misma, en plan, y sepas lo que quieres hacer, tanto si quieres hacer unas cosas o no quieres hacer otras. Es que es exactamente como lo mismo. Al final, Creo como que que te respetes. Como que te respetes tú misma y que hagas lo que sí. tú quieras mientras te mantengas de una forma. Claro, sería un error pensar que tu sexualidad es completamente diferente en un país no es el tuyo o cuando estás viajando pensar que tu sexualidad es completamente diferente a la que tenías, porque en realidad no, la sexualidad Ujú. es algo que nos pertenece a nosotros y que va a estar con nosotros hasta el día que no estemos aquí ya. Y la gente tiene unas prácticas sexuales muy poco, no saludables, pero que pueden tener muchos riesgos, ya no Yeah. solamente a niveles de embarazo, sino a niveles de infecciones de transmisión sexual. Si tienes una vida sexual activa, mejor hacerte chequeos cada 3 o 6 meses y evitar pues, un disgusto que no sea necesario. Y cuando estás viajando, te relacionas mucho más con la gente, vas a muchas más fiestas, tienes como mucho más vida social, que muchas veces está relacionada con un aumento de la vida Vida sexual, quizá. sexual. Entonces, De la vida sexual casual también.
Porque Exacto. después uno Entonces, puede como salir de que, fiesta y tener sexo con alguien y después nunca más viste a esa persona. exacto, entonces como que es, y todos, o sea, aunque yo te pueda decir, no, yo estoy bien, o sea, yo me he hecho un chequeo y no tengo nada, yo te puedo decir eso, pero al igual que te podría decir exactamente lo mismo, me he hecho un chequeo y tengo de todo, tiene exactamente el mismo valor, tú no lo sabes, estás confiando en Mm. mí. Está bien, confiar está bien en las personas, pero es Ser preferible, responsable también en ese caso. sí, o sea, sí, exacto, hay que ser responsable. Se pueden cometer, todo el mundo hemos hecho relaciones sexuales que llevan algunos riesgos. Ujú. Eh, no hay que tampoco demonizar ese tipo de cosas, simplemente hay que ser responsable y saber que hay recursos a los cuales podemos ir para evitar que el problema sea mayor, indistintamente de que Sí, sea una infección o para prevenir ciertas cosas, tanto para nosotros mismos como para nuestras futuras parejas sexuales. Entonces creo que es muy importante que y que no se habla nada del tema de la salud sexual a nivel de la gente que está viajando. Entonces, creo sí, que es es muy verdad. importante que tengamos todas las personas que viajamos tengamos, al igual que viajamos creo que todos los viajeros deberíamos de viajar con preservativos y con lubricante, indistintamente de la orientación sexual, Sí. porque seguramente que se acaben usando en algún momento. O no, o a lo mejor no los usas, no pasa nada. Yo me traigo cosas en mi maleta, me he traído cosas en mi maleta que no he usado, o sea, y que no he usado en un año, pues lo mismo puede pasar. Llévatelos Sí, por si acaso, porque es posible. sí, Y sí, sí. sí, y luego chequéate. Sí, Sí, definitivamente. Definitivamente una forma de llevarla sana y consciente es haciéndose chequeos, consciente haciendo lo que tú realmente quieras. Y claro, y sí, yo creo que las cosas deberían salir bien. sí, no. Y si algo pasa y algo sale mal, ser también muy responsable de decirle a las personas que has estado, comunicarles que está en Exacto. riesgo y así todo el mundo al final se pone en un modo de chequeo y mantenemos todo más o menos Sí, es horrible controlado. porque, o sea, es exacto, eso es una cosa de las cuales la gente no habitúa mucho a hacerlo y de hecho yo que siempre lo hago, porque yo alguna vez que otra vez he tenido infecciones de transmisión sexual, de hecho me Mm, pasó viajando una vez que tuve una gonorrea y entonces pues cuando me dieron el diagnóstico dije, "Pf". Entonces avisé a mis parejas sexuales, en ese momento eran como varias personas y dio la mala suerte de que estas personas no estaban acostumbradas a que la gente les dijera a otra persona, mm, oye, tengo una gonorrea y chequéate. Entonces fue como que me encontré como que o sea, decir este tipo de cosas fue como una situación a veces muy violenta y en la cual yo decía, jope, en plan, no, hacía mucho tiempo que no me enfrentaba a vivir este tipo de sensaciones por decirle a alguien, oye, tengo una gonorrea, tuvimos sexo, pues ve y chequéate, no pasa nada, puede ser claro, o sea, pero simplemente pero claro, también es verdad que viajando había muchas personas que no tenían seguro médico, entonces esto como que les supuso mucho problema. Pero bueno, a la larga estas personas al final luego me la acabaron agradeciendo, porque al final no es lo mismo de que te digan a ti, oye, chequéate porque me han diagnosticado esto, sí. y que no te lo diga y tú estés asintomático y eso vaya a otras más personas y A afecte otras a otras personas, muchas sí, más sí, sí. personas. Entonces, como que al final puede ser un mal momento al principio, pero luego al final se agradece porque simplemente se hace por la seguridad y desde el cariño. Muy bien, entonces para todas las personas que nos están escuchando, si algo pasa entre medio, no tengan miedo de decirlo, solamente sean honestos y al final no es nada malo, no es nada malo, son cosas que pasan y ahora en este momento para todo hay solución. Entonces Sí, tampoco es una gran cosa, tampoco es que se va a acabar el mundo. Por eso es tan importante comunicarlo. Así exacto. que Y bueno, siempre hay como en todos los países hay organizaciones gratuitas a las cuales puedes acudir en todos y cada uno de los países. Sí. sí, 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 sí. Bueno, vamos entonces con la pregunta final, Gaudén. Y para el cierre de este episodio, que ha estado muy entretenido, y de hecho nos alargamos más del tiempo de lo que te dije, Si no, me he dado cuenta ahora ¿cierto? que es 1 hora y 20, pero bueno, Sí, perdón, ¿eh? O sea, no, no. Entonces, vamos con esta pregunta. Si miras todo tu camino, tu viaje, tu trabajo y lo que has aprendido sobre las personas, ¿qué mensaje te gustaría dejar a quienes están escuchando Vidas en Rutas y quizás están pensando en empezar su propio viaje? ¿Qué pues, consejo le darías? pues que lo hagan incluso con miedo, que escuchen esa voz interior que les está diciendo,
quiero moverme, quiero viajar, quiero que escuchen esa voz, esa es la que tienen que seguir y que lo hagan incluso con miedo. Pueden pasar muchas cosas y pasarán cosas muy buenas y pasarán cosas muy malas en esa aventura, va seguro, o sea, pero es que eso no os van a librar, pero lo mismo te va a pasar estando quedándote en tu casa en el sofá, te van a pasar cosas muy buenas y cosas muy malas. Entonces escucha esa voz que te está diciendo, oye, muévete, aquí no estamos a gusto, esa que te está empezando a hacer que no estés cómoda ahí en tu sofá. Escuchas esa voz y que te salgas para adelante. Creo que es muy importante que aunque estés viajando sole, sepas que vas a estar acompañada, que vas a conocer gente. Y muchas veces esas personas no vienen la primera semana. Muchas veces puedes quedarte, sentir que estás sola durante mucho tiempo. No pasa nada tampoco, porque las personas aparecerán o no. O sea, yo desde mi experiencia, cuando llegué a Nueva Zelanda me sentí muy solo al principio y ya está. Casi 4 meses después no empecé a conocer gente, bueno, 3 meses después no empecé a conocer gente con la que yo me sintiera a gusto. Vas a perder más cosas si te quedas donde estás que si te mueves. Ya lo sé. Bueno, siguiendo tu frase entonces, hazlo y si tienes miedo, hazlo, incluso con miedo. Ya lo he escuchado en el podcast y se repite bastante que las personas aconsejan eso, porque es algo que todos nosotros hemos vivido antes de tomar la decisión. Nos da ese miedo. Sí, es que, Así que es que, bien. es que no hay otra. De hecho, sigo teniendo miedo. Cada vez que me tengo que mover de lado es como que me da un miedo terrible. Digo, ay, voy a estar solo, nadie me va a hablar, voy a estar deprimido, no voy a conocer a nadie, nadie va a querer ser mi amigo. Pero eso me pasa y llevo ya 16 meses viajando. Sí, Y de verdad me pasa siempre que tengo que modificar. Que sí. va a estar ahí, eso no pienses tú Es, que es un es, miedo que es está al como, principio solo. es como el miedo a lo nuevo, el miedo a lo nuevo, el miedo a lo desconocido, pero al final, si uno no lo intenta, nunca va a descubrir qué pasa. Exacto. Muy bien, Gauden. Te agradezco nuevamente por tu tiempo, por haber querido compartir tu historia, por haber querido tener esta conversación, por ser parte del podcast. Creo que es un muy lindo proyecto para nosotros compartir nuestra historia y que otras personas que tal vez estén pensando en viajar escuchen también. Exacto, la verdad. Yo estoy súper contento, la verdad, de que esté este espacio para escuchar a otros viajeros y a otra gente. Porque siempre, Buenísimo, sí. Eso, porque buenísimo entonces. cuando te sientes solo durante el viaje y escuchas a otra gente que está igual que tú, no te sientes tan solo. Entonces es muy agradable y muy reconfortante. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces, si te gustó el podcast, que nos está escuchando en la casa, está disponible en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts. Dale like, compártelo y así más personas pueden llegar a este espacio y tal vez motivarse para vivir una nueva experiencia. Los veo la próxima semana con un nuevo capítulo. Gauden, muchas gracias otra vez, que estén muy bien. Todo el éxito para Igual, Australia. igual. Un besito. Chao, chao. Chao.